Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre persona jurídica. Cuando hablamos de persona, te imaginas a un ser humano, pero lo que nos queremos referir es que persona es el resonador de la voz. La etimología confirma que detrás de la persona como protagonista del derecho está el hombre. Hombre y persona jurídica. Según la persona jurídica, en la historia se le hacía menos a las mujeres que a los varones, fueran nacionales o extranjeros. Las mujeres carecían de derechos públicos, carecían de poder expresarse ante todo lo que sea derecho. Pero en la actualidad, el hombre nacional tiene más derechos que los hombres extranjeros, como también en la experiencia cotidiana, dada una relación de no ser seres humanos y el actual derecho, ponemos en el Estado, los municipios, las sociedades mercantiles, industriales y los actos jurídicos, dando así también que tienen domicilio, nombre y poseen bienes y son deudores, igual que los hombres dotados de personalidad jurídica. Clasificación de la persona jurídica. Se divide en persona, en individuales y colectivas. Las colectivas pueden ser públicas y privadas. Las públicas son el Estado, departamento, municipio y establecimiento público. Las privadas son sociedades mineras, industriales y bancarias, como también las asociaciones, que llevan corporaciones y fundaciones. Elementos de la persona jurídica colectiva. Estas fueron formadas para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a los cuales el derecho considera como una sola entidad, así para ejercer los derechos y asumir sus obligaciones. Y son tres elementos que los constituyen, los cuales serían pluralidad de hombres, fines de Estado y reconocimiento de Estado. El primero, toda persona jurídica colectiva comprende una pluralidad de hombres que tienden a una finalidad, así para llegar a un fin. El segundo, las personas jurídicas colectivas tienden a la consecución de fines que son generales y especiales. El tercero, las colectividades y organizaciones humanas son personificadas cuando el Estado reconoce mediante normas o actos jurídicos. Es la teoría de la ficción. Se denomina ficción jurídica procedimientos de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir. Y se han suscitado varios amparos, a los cuales uno de estos, los principales, sería, por ejemplo, si el núcleo de la persona jurídica es la voluntad, los que carecen de ella, por ejemplo, serían enajenados o niños de corta edad y demás. Son eliminados jurídicamente para así asimilarlos a ficciones. De la teoría de los derechos sin sujeto. Lo que nos indica esto es que los derechos y obligaciones de las personas colectivas no son de un sujeto, sino del patrimonio en representación de un fin. La personalidad jurídica es una construcción jurídica, núcleo de derechos y obligaciones patrimoniales y no patrimoniales, como unidad activa, clara y distinta dentro del orden jurídico, cumple la función de punto de inserción y consciente irradiación de derechos y deberes. Persona jurídica. ¿Y quiénes son las personas jurídicas? Una persona jurídica es reconocida por la ley como capaz de tener derechos y obligaciones, a diferencia de las personas físicas. Las personas jurídicas están formadas por agrupaciones de individuos o capital y existen de forma independiente a ellos. Las personas jurídicas pueden ser empresas, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, cooperativas, entidades gubernamentales, entre otras. Estas entidades tienen capacidad para celebrar contratos, poseer bienes, realizar transacciones comerciales y responder legalmente ante sus acciones. La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Lo que se llama capacidad es la personalidad jurídica, es decir, soporte de derechos y deberes.
Se reconocen en la capacidad dos aspectos importantes, que es goce y ejercicio. En la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, mientras que en la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer derechos y cumplir obligaciones por sí mismo, lo cual sería el mayor de edad. Ahora, quienes tienen solamente la capacidad de goce son aquellas que necesitan de otra persona en su nombre y representación que ejerza sus derechos. Les estaré explicando sujeto de derecho. Esta es el sujeto de la persona jurídica implicada en una relación jurídica determinada. Y de ahí se le denomina sujeto activo al titular del derecho y sujeto pasivo al titular del deber jurídico. El derecho de persona y libertad. En la efectividad de la vida humana, el derecho, la persona jurídica y la libertad son conceptos indispensables. Siempre que hay derechos, se precisa de la persona jurídica, y esta no existe sin la libertad. El individuo, como persona jurídica, es el fundamento inexcusable de la relación jurídica, del derecho subjetivo, del deber jurídico, de la sanción, entre otros. En sí, sin el hombre no hay derecho.